Bueno, Platón nació alrededor del 428 a.C. en Atenas y pertenecía a una familia noble. Por parte de padre tenía entre sus antepasados al último rey legendario de Atenas y por parte de madre descendía del famoso legislador Solón. En realidad él no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles, que era el nombre de su abuelo, mientras que Platón era su sobrenombre, y con el que pasó a la historia, ¿no? Ese sobrenombre se lo puso su profesor de gimnasia, que lo llamaba así por el ancho de los hombros que él tenía. Platón de joven practicaba el pancracio, que era una especie de lucha y mezclado con boxeo. Otras tradiciones dicen que el apodo proviene de otra cosa, que más bien referido al ancho de la frente, y otros a la majestuosidad del estilo literario. Nada que ver uno con el otro, pero bueno, son las tres opciones que se manejan. De joven se dedicó a la pintura y a la poesía, escribió ditirambos, letras, tragedias. Probablemente, porque no está probado, participó en 3 expediciones militares durante la guerra del Peloponeso. Y fue cuando para esa fecha conoció a Sócrates, abandonó sus aspiraciones poéticas y se dedicó por completo a la filosofía. Después de muchos viajes, Platón llegó por primera vez a la Magna Grecia, que es Sicilia y el sur de la península itálica. Y cuando llegó a Sicilia, lo invitó el tirano Dionisio para ir a Siracusa. Dionisio en esos momentos reinaba o gobernaba Siracusa. Ahí conoció a Dione, que se convirtió en uno de los discípulos más cercanos. Para el 387, antes de Cristo, Platón se encuentra en Atenas, donde fundó una escuela a la que nombró Academia y la consagró a Apolo y las musas, basándose en la enseñanza de la retórica con raíces en la ciencia y en el método derivado de ella. En el 367, más o menos antes de Cristo, Platón vuelve a Siracusa, invitado por Dione, su discípulo, pero más tarde, como estalla un conflicto bélico, abandona la isla. Y finalmente hace su tercer y último viaje a Sicilia en el 361 a.C. y después vuelve a Atenas, donde muere en el 347 a.C. Y ahí la dirección de la academia fue asumida por su sobrino, y esta academia sobrevivirá hasta el año 529 de nuestra era, cuando Justiniano la clausura definitivamente. Platón empieza a escribir unos diálogos en los que aborda el problema cultural que representa la figura de Sócrates y la función de los sofistas. Tenemos la Apología de Sócrates, que sin embargo no es un diálogo, el Critón, en el que Sócrates discute la legitimidad de las leyes, el Ión, en el que Sócrates con gusto a chiste habla del significado del arte humano y del arte divino con un actor, el Rapsoda, que juega o está poseído por la poesía. Y después tenemos, bueno, Eutífrone, la Carmida y la Quete y Líside, la Alcibíades primero, el segundo Alcibíades, bueno, y así hay muchos. Después escribe otros para determinar las condiciones que permiten la fundación de las ciencias. Y finalmente escribe sobre el miedo, sobre las leyes. Bueno, y la obra más importante es La República, donde Platón presenta la tesis sobre la constitución de la ciudad-estado ideal, una ciudad gobernada por filósofos en vistas del bien, en la que la población se organiza en 3 clases: filósofos, guardianes y artesanos, correspondientes a la tripartición del alma en racional, irascible y concupiscible.
Las metáforas que él emplea para abordar estos temas, como la doctrina del conocimiento y la inmortalidad del alma, siguen siendo famosas, sobre todo la del mito de la caverna. Bien, el pensamiento de Platón obviamente es amplísimo. Tenemos una doctrina del conocimiento desarrollado en varios diálogos que, por ejemplo, en diálogos como el Menón, Fedón y el Téteto, tiene que luchar contra la opinión que sostiene que la búsqueda del conocimiento es imposible. Una tesis apoyada por los Erisis, quien basaron su enseñanza en dos supuestos. El primero es que si no se sabe lo que se está buscando, si se encuentra, no será reconocido como el objetivo a alcanzar, y la segunda es que si uno ya sabe lo que está buscando, la búsqueda no tiene sentido. Entonces, Platón superará estas suposiciones explicando que el objeto de la investigación es solo parcialmente desconocido para el hombre, que lo tiene en sí mismo antes de nacer y sin embargo lo ha olvidado en el fondo de su alma. El objetivo de su búsqueda es, por tanto, un conocimiento ya presente, pero escondido en él, que la filosofía deberá despertar con reminiscencias o anamnesis, que es el concepto en el que Platón basa la creencia de que aprender es recordar. Después hay doctrinas no escritas, el uno y la diada, que es la descripción de lo que está en el origen de la realidad según Platón. Toda la realidad, según Platón, tiene una estructura bipolar. El uno, que coincide con el bien, y la díada, que representa el principio de multiplicidad del que derivan las diferentes realidades de las cosas y a nivel sensible el devenir. El uno es presentado por Platón en su función de límite y la díada como lo ilimitado, por lo que el ser es una mezcla entre límite e ilimitado. El conocimiento del hombre es como una reminiscencia, es decir, la memoria de aquellas ideas que el alma del hombre poseía antes de la llegada a la tierra y que luego olvida. Platón rechaza la poesía y el mito, fuentes de pura fantasía y falsedad, pero se sabe que en sus diálogos utiliza ideas poéticas y sobre todo mitos para explicar sus pensamientos. Utiliza varios, el mito de el mito del carro alado, por ejemplo, además del de la caverna, ¿no? La filosofía platónica constituye una etapa fundamental en toda la historia de la filosofía occidental que sin duda alguna le debe la base, digamos, de todo lo que es. Por eso es fundamental conocer el pensamiento de Platón a la hora de estudiar filosofía. Así que hay tanto para estudiar de Platón, porque incluso tenemos el llamado amor platónico. Él habla sobre la mujer, sobre las sensaciones, sobre la inmortalidad del alma, las entidades matemáticas, como en su momento también Pitágoras. También hace una disquisición lingüística, no sé, tantas cosas. El conflicto entre escribir y hablar. Es muy vasto y bueno, en un punto a veces es agobiante también, ¿no? Porque son tantas las preguntas que él hace surgir en nuestras cabezas que, bueno, ya lo poco que a uno le enseñan en la escuela sobre Platón, porque por suerte lo mencionan, pero cuando nos dan esas clases de filosofía, uno termina como queriendo escapar porque es bastante agobiante y si no se hace de una forma como más amena,
si uno no tiene el gusto por la filosofía, porque obviamente hay gente que tiene el gusto por la filosofía y la facilidad, y entonces, bueno, lo puede llevar adelante, pero para el que no está muy interesado o no entiende mucho o qué sé yo, tantas cosas, cuando uno lo tiene que estudiar a veces se hace denso. Pero ya viéndolo desde otra perspectiva, desde una perspectiva del día de hoy, ¿no? En donde ya digamos que se tratan otros temas y hablamos del despertar de la conciencia y, y bueno, todo esto del conocimiento y de qué es lo real y qué no. eh, no sé, tantas cosas que ahora sí cobran mucho más sentido para muchos, porque antes cobraban sentido obviamente para los que estaban interesados en esas cosas, pero ahora eso se amplió porque la gente ya está abriendo su cabeza, todos lo estamos haciendo, porque de a poco uno va empezando a despertar al mundo real y, y esto ya entonces toma otra dimensión. Por eso yo este video, digamos que va para los que como yo, en su momento, sí notaba que era algo muy importante, pero que no profundizarlo no era de gran interés. Solo saberlo porque era cultura general, obviamente. Pero dejando de lado a los que se especializaron después en eso porque les gusta la filosofía, a los que estudiaron filosofía y demás, esos ya lo conocen y ya saben exactamente mucho más de lo que yo estoy diciendo en este video, por supuesto, ni hablar. Sino que más bien yo este video lo hago para la gente como yo que sabe quién es Platón, conoce algunas de sus obras, las más importantes, las que nos enseñaron, y que quedó ahí olvidado, lleno de polvo en algún lugar de la biblioteca, y que hoy por hoy, gracias al Papa, que lo menciona como uno de sus puntos más importantes, se redescubre con una visión mucho más actual y exactamente a estos días en particular, en donde ver la óptica de Platón nos demuestra, además de que lo avanzado que estaba, que estamos precisamente en esos momentos en los que a los que él menciona y que tenemos que poner en práctica sus consejos, sus ideas son muy valiosas en estos momentos, son muy útiles. Y creo que ya sí podemos entenderlas un poco mejor, por lo menos, profundizar un poco más y, e ir un poquito más allá. Es un gran punto en el mapa. Y bueno, en el próximo, siguiendo la línea del mapa, vamos a tratar el tema del mito de la caverna o el mito de la cueva, que directamente nos está pintando este exacto momento. Algo que normalmente uno, que es muy famoso, pero que uno lo tomaba así como algo filosófico, a pensar introspectivamente y demás. Pero hoy por hoy es una fotografía de nuestro momento. Así que el próximo va dedicado al mito de la caverna y bueno, y ahí dejamos a Platón para seguir avanzando.